Buen día, mi nombre es Lorena Barrera, soy licenciada en Matemáticas y el día de hoy estamos aquí para estudiar uno de los temas más importantes de las matemáticas. Para iniciar en esto, lo primero que quiero que hagamos es que nos imaginemos la siguiente situación. Cuando tenemos una escalera y la apoyamos contra una pared, ¿qué imagen se forma? A continuación, vamos a verlo. Entonces, por medio de este triángulo, vamos a representar la situación. Entonces, vamos a ver que nuestra primera línea vertical va a ser nuestra pared. Luego, cuando recostamos la escalera apoyada sobre la pared, nos va a quedar en diagonal. Y por supuesto, tenemos que tener nuestro suelo o superficie. ¿Listo? Entonces, cuando ya nos planteamos esta situación, logramos detectar que formamos un triángulo rectángulo. Listo. Entonces, ya habiendo identificado nuestro triángulo rectángulo, tenemos ahora que recordar cuáles son las partes de nuestro triángulo rectángulo. Para eso, entonces, vemos que se tiene que formar un ángulo recto con dos de sus lados, ¿sí? Ángulo recto quiere decir que tiene que formar un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Ahora, cada lado del triángulo toma un nombre. En este caso, los dos lados que forman el ángulo recto van a tomar el nombre de catetos. Y el lado que está en dirección opuesta a nuestro ángulo recto se va a llamar hipotenusa. Luego de haber recordado las partes fundamentales de un triángulo rectángulo, lo que vamos a hacer es darle el nombre al tema que vamos a estudiar. En este caso es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. El teorema de Pitágoras viene con la siguiente fórmula matemática, que en este caso es a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Ahora, donde A y B van a ser los catetos, en este caso nuestra A va a ser el primer cateto y B nuestro segundo cateto. Y va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, que en este caso la va a representar la letra C. Luego de haber estudiado la teoría del teorema de Pitágoras, vamos a resolver nuestro primer ejemplo. Entonces, tenemos un triángulo rectángulo con las siguientes medidas de sus lados. Nuestro cateto A con una medida de 3 centímetros y nuestro cateto B con una medida de 4 centímetros. Tenemos que hallar la longitud de C, o sea, de nuestra hipotenusa, por medio de la fórmula matemática. Para resolver el ejercicio, lo primero que tenemos es que identificar cuáles son los datos conocidos. En este caso, tenemos que A es igual a 3 centímetros, B es igual a 4 centímetros. Entonces, conocemos los datos de los dos catetos, lo que quiere decir que tenemos que hallar la longitud de la hipotenusa. En este caso sería C. Ahora, vamos a sustituir estos valores en la fórmula matemática del teorema de Pitágoras. Nuestra fórmula matemática es a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado, donde a va a ser 3 elevado al cuadrado, b va a ser 4 elevado al cuadrado igual a c al cuadrado. Vamos a empezar a resolver estas potencias. Entonces, la potencia de 3 elevado al cuadrado va a ser 9, la potencia de 4 elevado al cuadrado va a ser 16, y ahora vamos a resolver la suma, que va a ser 9 más 16 va a ser igual a 25. Pero tenemos que encontrar solo el valor de C. Y en este caso vemos que C está elevado al cuadrado. Entonces aquí debemos tener en cuenta la relación que existe entre la inversa de la potenciación y la radicación. Esto nos permite que por medio de la raíz cuadrada puedo cancelar la potencia. Entonces la raíz cuadrada me va a permitir cancelar el exponente 2. ¿Qué hago? Entonces le aplico la raíz cuadrada a este número que está elevado al cuadrado y por medio de la relación los cancelo o los anulo. Por lo tanto, esto va a dar un resultado del número como tal, o en este caso, x. Ahora sí, aplicándolo a nuestro ejercicio,
Vamos a aplicar esta raíz cuadrada a los dos lados del igual. Quiere decir que la raíz cuadrada me va a afectar tanto al c cuadrado como al 25. Aplicando nuestra relación entre la potenciación y la radicación, cancelo la raíz con el exponente 2 y al número 25 lo que hago es sacar raíz cuadrada. En este caso raíz cuadrada de 25 es 5 porque al multiplicar 2 veces 5 me va a dar 25. ¿Listo? Ahora, cuando ya resolvimos esta sería la respuesta a nuestro ejercicio. Por lo tanto, la medida de la hipotenusa sería 5 centímetros. Bueno, ahora vamos a resolver un segundo ejercicio. En este caso, tenemos nuestro triángulo rectángulo y los datos que nos dan son el de un cateto, que es A igual a 6 metros, y el de la hipotenusa, que va a ser C igual a 10 metros. En este caso, tenemos que hallar la longitud de nuestro cateto B por medio de nuestra fórmula matemática, que es la del teorema de Pitágoras. Para resolver nuestro segundo ejercicio, vamos a aplicar la fórmula matemática del teorema de Pitágoras. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, sustituimos los valores que conocemos. En este caso, es a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado. Conocemos el valor de a y de c. Vamos a sustituir. Entonces, en donde está a al cuadrado, vamos a colocar 6 al cuadrado. Más b cuadrado, que como es el dato que no conocemos, lo vamos a dejar indicado. Ahora, esto va a equivaler a 10 elevado al cuadrado porque esta es la medida de la hipotenusa. Ahora vamos a resolver los cuadrados de los datos que tenemos. Entonces, 6 elevado al cuadrado va a ser 36. Más, como b es el dato que no conocemos, lo volvemos a dejar indicado. Igual a 10 elevado al cuadrado, que va a ser 100. Listo, ya teniendo aquí la ecuación, nuestro objetivo es empezar a despejar b. ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo que buscar la forma de cancelar este 36, y como este 36 es positivo, la única forma de anularlo sería con un 36 negativo. Entonces voy a poner un 36 a restar al lado derecho de la ecuación. Entonces menos 36 más, porque este no tiene signo, pero quiere decir que es positivo, más 36 más b cuadrado, que viene de la ecuación que ya habíamos encontrado, igual a 100, pero si yo coloco aquí un menos 36 al lado derecho de la ecuación, quiere decir que al lado izquierdo también tengo que colocar para que no se me desequilibre mi ecuación. Listo. Ahora, como es menos 36 más 36, va a ser que 36 menos 36 va a ser 0, quiere decir que con este paso anulé ese 36. Y me va a quedar b cuadrado solito. Entonces estamos cumpliendo el objetivo. Pero como al otro lado del igual, al lado izquierdo coloqué el menos 36, pues tengo que resolver esta resta. Entonces va a ser b cuadrado igual a 100 menos 36, y resolviendo la resta va a 64. Ahora vamos a aplicar, porque tenemos aquí un b cuadrado, y vamos a aplicar la relación inversa entre la potenciación y la radicación. Entonces a los dos lados de mi ecuación voy a aplicar la raíz cuadrada. ¿Para qué? Para poder cancelar el cuadrado de la b por medio de la raíz. Como tienen su relación inversa, entonces nos permite hacer este paso. Y al otro lado del igual va a ser raíz de 36. Listo. Ya habiendo cancelado va a quedar b igual, y hallando la raíz cuadrada de 64 va a ser igual a 8. Lo que quiere decir que la medida del cateto b va a ser de 8 metros. Bueno, a continuación resolveremos un ejercicio de aplicación. Para esto vamos a retomar la situación planteada al inicio del video de la escalera apoyada en una pared. Entonces, imagina que colocas una escalera de 10 metros contra una pared y la base de la escalera se encuentra a 6 metros de la pared. ¿A qué altura llega la escalera? Entonces, primero que todo, para poder resolver un ejercicio, vamos a plasmarlo en un diagrama, ¿sí? En este caso,
tengo mi triángulo rectángulo, voy a ubicar dónde estaría la escalera, dónde está la pared y cuál es el suelo o la base de nuestro diagrama. Entonces, este nos dice que la escalera tiene una longitud de 10 metros. Entonces, por lo tanto, vamos a ubicar nuestro primer dato conocido, que es 10 metros. ¿Qué es la longitud de la escalera? Ahora dice que la base de la escalera, o sea, la base es la que está aquí, porque acá termina la escalera, está a 6 metros de la pared. Quiere decir que el otro dato conocido va a ser nuestro cateto B, que está a 6 metros. Entonces, ahora vamos a hacer los cálculos para resolver el ejercicio. Bueno, para resolver el ejercicio, entonces, a nuestro diagrama vamos a identificar cuáles son los catetos, cuáles son las hipotenusas. Entonces, la pared, que es el cateto A, el suelo, que es el cateto B, y la escalera, que en este caso va a ser nuestra hipotenusa. Ahora, para solucionarlo, vamos a aplicar la fórmula matemática del teorema de Pitágoras y tenemos que es a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado, donde c me representa la longitud de la escalera y b la distancia de la base de la escalera a la pared. ¿Listo? Ahora vamos a sustituir los valores que conocemos en nuestra fórmula matemática. A cuadrado lo volvemos a indicar porque es el dato que no conocemos, más 6 al cuadrado, que es la distancia de la base de la escalera a la pared, igual a 10 al cuadrado, que es la distancia o la longitud de la escalera. Ahora, vamos a resolver estos cuadrados. Entonces 6 elevado al cuadrado va a ser 36 y 10 elevado al cuadrado va a ser 100. Y listo, ahora vamos a despejar el valor de A, como lo hicimos en el anterior ejercicio. Como tenemos un 36 positivo, vamos a colocar un 36 negativo, pero esto tengo que colocarlo a los dos lados del igual para poder cancelar. ¿Listo? Entonces, más 36 menos 36 me va a dar 0, entonces ya quedó anulado. Y va a quedar a cuadrado igual a 100 menos 36, que va a ser 64. Aplicamos la inversa de la radicación y la potenciación para poder cancelar el cuadrado de A y hallamos la raíz cuadrada de 64 y A va a ser igual a 8, lo que quiere decir que la altura a la que llega la escalera es a 8 metros. Por lo tanto, la distancia 8 metros va a ser la longitud de nuestro cateto A. Muchas gracias.